Fijaos en lo siguiente, qué curioso. Pero siempre, de manera sistemática, todos aquellos políticos que se llenan la boca de los chiringuitos, las subvenciones de la izquierda y tonterías varias como Santiago Abascal, como Toni Cantó o como nuestra querida Isabel Díaz Ayuso, siempre son los que han estado cobrando desde el primer momento de chiringuitos de estas características. ¿Qué pasa? Que Ayuso lo ha vuelto a decir y a Ayuso la hemos vuelto a pillar. 4.200 euros mensuales netos cobraba de un chiringuito que le puso Esperanza Aguirre con 27 años. Y hoy se atreve la señora a decirle a los jóvenes que se tienen que esforzar un poquito más. Que si no tienen trabajo y malas condiciones, que es porque no trabajan suficiente. Ya. Vamos a recordarte alguna que otra cosa. Vamos a ver también cómo habla de estupefacientes y dice, no, yo soy una presidenta que lucha contra los estupefacientes. Pero hija mía, ¿a quién pretendes engañar? Si hiciste literalmente una campaña basada en hablar de libertad y tomar cañas, no sé qué piensas tú que son las cervezas, que es el alcohol. En fin, enseguida lo vemos, igual que también vamos a ver a nuestro querido segundo portavoz oficial del Partido Popular, José María Aznar, que como no, para variar, ha vuelto a decir ETA, cuidado, ETA nos gobierna y tonterías varias. Y claro, una vez escuchado al Aznar y otra vez escuchado a la otra persona que también manda en el Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, pues ya tenemos que ir a la persona que parece que formalmente manda en el Partido Popular, aunque siempre le pasen por delante los anteriores dos que hemos hablado. Y es que Feijóo nos ha regalado unas declaraciones durante estos últimos días en los que básicamente ha dicho que España está en la peor deriva de los últimos 45 años. Es decir, desde finales de 1970, que España no está tan mal, ni siquiera con la Operación Kitchen, con todos los casos de corrupción, como con el Partido Popular, con referéndums de independencia, tanto que le gusta decir que España se rompe, hombre, hijo mío, Feijóo. Los referéndums de independencia fueron literalmente con gobiernos del Partido Popular, eso sí, nunca habíamos estado peor que ahora, igual se está refiriendo al mismo. Ya ha confundido España con Alberto Núñez Feijóo, eso sí me creo. Que Alberto Núñez Feijóo nunca haya estado peor en los últimos 45 años. Han salido nuevos audios del rey Juan Carlos. ¿Qué vamos a hacer? En esta ocasión habla de la reina Sofía. Vaya papelón. Y resulta que también Israel se ha enfadado. Hoy se cumplen además, se cumple un año de los atentados que sufrió Israel en aquel momento, a partir de los cuales desataron toda la masacre que han desatado no solamente en Gaza, sino en Gaza, Cisjordania y ahora también con la invasión del Líbano. Bueno, pues resulta que Israel se ha enfadado con España y ha dicho literalmente que España está siendo un paraíso del odio. ¿Por qué? Porque este fin de semana ha habido necesarias manifestaciones en las calles españolas pidiendo el fin de la masacre. Y por último, hoy el juez Peinado parece ser que ya se va a someter al criterio de la Audiencia Provincial de Madrid para ver, hoy sí, acordaos que la semana pasada no entregó un documento, vaya por Dios, qué casualidad, y no se pudo decidir, pero parece que hoy sí, mientras hayan entregado todos los documentos, por supuesto, la Audiencia Provincial de Madrid va a decidir qué son las cosas que puede investigar el juez Peinado, qué es lo que le va a quitar, qué es lo que va a archivar. Lo veremos a lo largo del día de hoy, mañana lo comentaremos. De momento hoy es lunes 7 de octubre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Estamos al lunes 7 de octubre. Como os decía antes, hoy es el día en el que por fin se va a decir qué pasa con el juez Peinado. Con el caso Begoña Gómez, que les gusta decir a algunos, pero yo prefiero decir, evidentemente, el caso Peinado. Porque todo esto desde el primer momento ha estado viciado, ha sido una cutrada tras cutrada, ha sido un documento de 7 páginas de manos limpias admitido a trámite por este señor, que estaba basado en recortes de prensa, que después alguno de esos titulares, que había literalmente solo titulares, ha sido condenado por la justicia por literalmente mentir como The Objective. Y resulta que han ido estirando el chicle de manera infinita, hasta ver dónde podían llegar para básicamente generar titulares, horas de discusión en televisión, tertulias, etcétera, etcétera, y también repartir argumentario entre una oposición sin demasiadas ideas, como es la del Partido Popular y Vox últimamente. Bueno, pues resulta que la semana pasada, el lunes pasado, hace una semana, ya tenían que haber decidido más bien la Audiencia Provincial de Madrid hasta dónde le acotaba la investigación, porque esto literalmente es una investigación prospectiva, es decir, ir a investigar absolutamente todo, como dijo él, desde el 18 hasta el 24, a ver si encontramos algo con la que podamos empurar a la mujer del presidente del gobierno. Entonces,
El lunes pasado se iba a decidir, ¿qué pasó? Que el juez Peinado, bueno, por lo que sea, se le olvidaron unos documentos, no los entregó y dijeron, bueno, pues lo desplazamos hacia más adelante. Dijeron cuándo, no. Al menos a finales de la semana pasada sí que avisaron que sería por fin este lunes, el día de hoy. Bueno, pues estaremos atentos, porque esto de verdad, como haya otro aplazamiento o al juez Peinado se le haya olvidado otra cosa, que oye, yo tampoco lo descarto. De otro juez lo descartaría. Del juez Peinado no descarto nada. Pues veremos. Confío en que las cosas pues empiecen a encontrar su cauce y en que le archiven una parte de las cosas para que, bueno, pues la derecha deje de tener este argumento de no, Begoña Gómez. Bueno, pues empecemos a hablar un poco del juez Peinado si le archivan alguna de las investigaciones. Pero vamos con algo un poco más ridículo. Bueno, más ridículo, es difícil, compiten en el rango de ridiculez. Y es que tenemos aquí al señor número 2 de Isabel Díaz Ayuso. Tenemos aquí a nuestro queridísimo amigo Alfonso Serrano. Que resulta que este fin de semana han hecho como una especie de cónclave de la juventud del Partido Popular en Madrid, en el que, bueno, pues han hablado algunos de los líderes del Partido Popular madrileño. Bueno, Feijóo no le ha invitado, por lo que sea, tendría la agenda ocupada, seguramente. No es que no le quieran mirar ni en pintura. Y uno de los grandes discursos, iluminados discursos para los anales de la historia, lo ha dado este señor. Escuchad simplemente 50 segundos de su discurso y decidme qué es lo que pensáis. Por eso yo os pido que no tengáis miedo a hablar de lo que importa, aunque la izquierda os señale y os estigmatice. Tenemos propuestas y tenemos ideas para hablar del cambio climático y de su impacto sin el tremendismo de la izquierda, para hablar del reto migratorio que nada tiene que ver con el de hace 20 años, para hablar de seguridad o del peligro de las adicciones y las drogas, mientras una ministra quiere legalizar la marihuana, temas que vais a abordar en esta escuela. Y ahí tenéis un ejemplo. Tenemos un gobierno en la Comunidad de Madrid que lucha contra una lacra desde su origen sin trivializar ni banalizar drogas blandas, como hace la presidenta Ayuso y su gobierno, y un gobierno de España que coquetea con un asunto tan delicado. Y esta es una perfecta alegoría de lo que quiere este gobierno socialcomunista que tenemos. Una sociedad drogada, adormecida, que es lo mismo que una sociedad subvencionada. Y se queda tan ancho, le aplauden, cuesta un poco que arranque el aplauso porque, madre mía, cómo las ha encadenado una tras otra. Dice, nosotros hablamos de las cosas importantes. No importa que la izquierda nos señale, ¿vale? Cosas importantes como que, porque la verdad que sobre subir el salario mínimo no habláis porque no queréis, sobre regular la vivienda tampoco habláis porque no os interesa, no sé, sobre subir las pensiones tampoco habláis porque estáis en contra, sobre mejorar los convenios o reducir la jornada laboral tampoco habláis porque estás en contra. Hablamos de lo importante. Y a continuación empieza a decir lo que para él es importante. Empieza diciendo que hablan de cambio climático. Hombre, por supuesto que es importante. No es una cosa que no hablemos nosotros precisamente, pero bueno, dice, es importante, pero sin el tremendismo de la izquierda. Hombre, no sé, es que ya sabemos cómo combate el Partido Popular de Ayuso al cambio climático, ¿os acordáis, no? Lo que dijo en las anteriores elecciones, que la mejor forma de combatir el cambio climático era poniendo una planta en cada balcón. Y se queda tan ancha, ¿eh? Y se queda tan ancha. Bueno, pues fantástico, sin el tremendismo de la izquierda, es que somos muy tremendos nosotros. Después dice la migración, ya sabemos que os preocupa mucho, no tanto la migración, sino tener que competir con Vox, a ver quiénes sois más xenófobos. Y después ya directamente se lanza, y con dos narices se lanza, y sin ningún tipo de vergüenza. Eso es lo que, de alguna manera, me hace a mí ver con admiración incluso lo que hace esta gente, cómo es capaz de decir estas cosas sin que les caiga la cara de vergüenza contra los estupefacientes. Y es que dice que el gobierno Ayuso, porque esto de verdad hay que escucharlo dos veces, porque si no, uno podría pensar que de verdad se lo ha inventado lo que acaba de escuchar, pero no, lo ha dicho de verdad. Drogas blandas, como hace la presidenta Ayuso y su gobierno, sin trivializar ni banalizar drogas blandas, como hace la presidenta Ayuso y su gobierno. Es que incluso se podría entender lo contrario de lo que ha dicho. Pero de alguna manera está dando a entender que el gobierno de España trivializa y banaliza drogas blandas, no como el gobierno de Ayuso que está en contra. Y es como Alfonso Serrano. Tú igual, no sé, has estado debajo de una piedra durante el último año, o mejor, durante los últimos 3 años, y no recuerdas que una campaña electoral entera de Isabel Díaz Ayuso fue basada en repetir muchas veces libertad, 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 comunismo, libertad y cañas en nuestras terracitas de Madrid. Recordad de no banalizar ni normalizar drogas blandas. Bueno, me explicas qué narices es el alcohol. Y no te estoy hablando de prohibir el alcohol, ni mucho menos, pero te estoy diciendo, ¿no te parece eso banalizar? Hacer una campaña política en torno a tomar cerveza. Bueno, pues ahí lo dijo porque manda narices. Enseguida lo recuperamos. Pero como os avanzaba al principio, hombre, pues Isabel Díaz Ayuso, hablando de chiringuitos precisamente, teniendo lo que tiene en su historial. Bueno, pues resulta que en este cónclave
de las personas más inteligentes de nuestro país que se ha hecho este fin de semana, la juventud madrileña de Isabel Díaz Ayuso. Entre discursos tan elaborados y brillantes como el de este señor, número 2 de Isabel Díaz Ayuso, la propia Ayuso ha dicho lo siguiente: quiere una juventud sin futuro que vaya directa a la subvención. La receta, la libertad. Se queda tan ancha. Vamos a escuchar este minuto. Si os fijáis, hay un trabajo premeditado para que los jóvenes sintáis el agravio y que os sentáis desincentivados, que penséis que esto es mucho peor que la situación de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nada merece la pena, juventud sin futuro. Lo tienen todo perfectamente dirigido para que vayáis a la subvención directamente. Que cojáis una subvención y digáis, bueno, yo ya tengo aquí protección, entonces que venga lo que venga, pero yo... También os digo una cosa. ¿En qué país se cree Ayuso que vive que un joven puede ir directamente a buscar una subvención? ¿Dónde están? Que yo las vea. Esas supuestas subvenciones a las que es tan fácil ir y que de alguna forma, aquí entra el rollo conspiranoico de Ayuso, te llevan hacia conseguir una subvención. ¿Pero qué subvenciones puede conseguir un chaval? Si están vendidos los chavales, no tienen subvenciones posibles. O sea, como mucho, si has trabajado algo, puedes cobrar el paro. A ver si te parece que puedes sobrevivir simplemente cobrando el paro, lo que te dure el paro, siendo joven además, porque has trabajado poco tiempo y no te durará demasiado tiempo. ¿De qué subvención me hablas? ¿De alguna beca para pagarte, no sé, la universidad o el grado superior, lo que sea? Bueno, pues enhorabuena, intenta vivir con 200 o 300 euros, intenta emanciparte, intenta formar una familia. ¿De qué subvenciones habla usted, señora Ayuso? ¿No será de las que le recuerdan a su propia juventud? Enseguida lo vemos. Sobre todo para que os desincentivéis y no peleéis. Y lo que hay que hacer es todo lo contrario. Es ver qué puedo hacer, qué puedo aportar, qué España quiero en el futuro. Yo creo que por encima de todo uno se tiene que saber libre. Nadie puede dirigiros, nadie puede dirigirnos. Claro que tiene que haber unos gobiernos que dirijan, ojo, pero no que nadie dirija el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos, etcétera. Eso es lo que pienso que nos tiene que llevar a plantearnos por qué estamos en política cada uno. Pues habéis escuchado bien. Hay discursos de redacciones en filosofía de cuarto de la ESO, de chavales de 16 años, mucho más elaborados y mucho más interesantes y, por supuesto, inteligentes que este discurso que ha hecho una presidenta de la comunidad autónoma. Pero, como os decía, tal vez la señora Isabel Díaz Ayuso está proyectándose a sí misma, o al recuerdo de lo que fue su juventud, hacia los jóvenes de hoy en día. Por eso dice que los jóvenes van directos a la subvención, por lo general no tienen esa posibilidad. Claro, yo le he contestado a este tuit. Supongo que le da rabia, no sé, igual me quiere denunciar, igual que ha amenazado su novio con hacer si no borraba determinadas cosas. Pero igual, no sé, se enfada si también le recuerdo esto. Pero es que resulta, como le he puesto en un tuit con el que le he contestado a este vídeo, que por otro lado lo ha compartido orgullosa en su propio Twitter. No es que haya tenido que entrar yo a rebuscar una parte en la que ella queda mal, no, que si lo hiciese seguramente encontraría joyitas todavía más ridículas y humillantes para ella. Sin embargo, pues mira, nos lo pone relativamente fácil. Simplemente hay que entrar en su Twitter para ver este tipo de tonterías. Y bueno, le he tenido que contestar y le he dicho: directa a la subvención, Ayuso, fuiste tú en el chiringuito que te montó Esperanza Aguirre por 4.219 euros al mes con 27 años hasta que te pudiste meter en las listas para seguir cobrando de lo público. La receta, ella decía la receta, la libertad. No, la receta que te enchufen en el Partido Popular. Y es que a Isabel Díaz Ayuso con 27 años la metieron en un chiringuito llamado Madrid Network, que fue creado, esto lo escribe Elena G. Sevillano en El País. Fijaos, como tengo que decir siempre, a ver, además de por el reconocimiento a la gente que ha hecho la investigación, que evidentemente hay que citarlo, obviamente, por otro lado también se hace, ojo, con esto que tengo en la cabeza y que ya cualquiera que haya recibido los intentos de amedrentar del novio Ayuso, pues ya lo tiene en la cabeza de, ojo, dilo todo muy bien, muy correcto, no sé qué, porque si no te van a intentar meter una querella, te van a intentar empurar. Para eso sirve lo que ha hecho el novio Ayuso durante la semana pasada, que lo explicamos. Bueno, pues ahí vamos, en El País. Noticia de Elena G. Sevillano. Madrid Network, creada durante la primera legislatura de Esperanza Aguirre como una entidad público-privada para fomentar la innovación. Uy, cómo huele esto, ¿no? Tuvo en nómina varios asesores, bla, bla, bla. Entre esos asesores estuvo entre el 2008 y el 2011 la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que percibió 4.219 euros netos
netos, o sea, después de impuestos mensuales, hasta que obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid. En paralelo, llevaba la cuenta de Twitter de Aguirre y la comunicación online del Partido Popular. Es decir, le llevaba también la cuenta de Twitter al perro de Esperanza Aguirre. Fantástico. Y esta señora es la misma, de verdad, que acabamos de escuchar diciendo que los jóvenes van directos a la subvención. No, tú, en tu juventud, fuiste directa a la subvención. Que te metieron un chiringuito por 4.000 pavos al mes, netos, que te los llevabas limpios. Y después te metieron en las listas y empezaste a ser diputada, con apenas 30 años. Entonces, claro, desde su posición de decirle a los jóvenes qué es lo que tienen y no tienen que hacer, y ella explicar si pueden sentirse o no sentirse agraviados porque hay una conspiración para que se sientan mal respecto a sus padres o no sé qué, pero lo que tienen que hacer es trabajar. Pero perdona, o sea, ¿desde qué autoridad estás diciendo eso? Si tú literalmente has seguido la vida que estás criticando, cobrando desde el primer momento de lo público y después cuando se te acababa eso te metieron directamente en unas listas hasta que Pablo Casado, que era tu mejor amigo por aquel entonces, decidió unilateralmente, aunque nadie quería tenerte ahí, ponerte como candidata a la presidencia de Madrid y en el 2019 sacaste el peor resultado del Partido Popular de Madrid. De hecho, ganó Gabilondo, tú quedaste segunda. La lista más votada, bueno, la lista más votada fue Ángel Gabilondo del Partido Socialista. Lo que pasa es que pactaste con Vox y pactaste con Ciudadanos y lograste gobernar. Y después es verdad que ha tenido muy buenos resultados. Pero todo nace de eso. De un enchufe muy temprano. Bueno, pues esta es la misma tipa que dice que los jóvenes, bueno, pues básicamente vamos a la subvención. No os lo perdáis, porque después la misma Isabel Díaz Ayuso comparte también este vídeo y pone: ¿por qué estoy en contra de las drogas? Un vídeo muy elaborado de 6 minutos, que no vamos a escuchar entero, obviamente, pero me gustaría que escuchásemos los primeros 30 segundos para ver el discurso y después ver la hipocresía. Atención. Y otro de los temas, este señor de aquí, lo hemos comentado al principio, es el tema de las adicciones. es Ignacio Dancausa, si no me equivoco, es el presidente de las nuevas generaciones del Partido Popular, de las juventudes del Partido Popular de Ayuso. Es una de tus grandes banderas y yo creo que es muy importante tratarla. Lo has puesto en la agenda pública, yo creo, como nunca antes, esta batalla contra las drogas. Lo ha puesto ella en la agenda pública, por supuesto. ¿Por qué es tan importante que todos los jóvenes que se interesan por España, por la sociedad, den esta batalla con la firmeza y la... Si te interesa España, no consumas estupefacientes. Estamos asistiendo a una agenda global que está penetrando en todas las democracias liberales del mundo para desmembrarlas desde dentro. Y bueno, y aquí ya estamos escuchando discurso completamente conspiranoico, al mismo tiempo al 100% equiparable a Vox. Hay una agenda global para introducirse dentro de las democracias liberales y destrozarlas desde dentro. Hombre, si hay alguien que está en contra de las democracias liberales, no es precisamente esta agenda progresista que tú dices que está acabando con todo, ¿no? Es gente como Donald Trump, que niega las instituciones liberales, como Víctor Orbán, que financia aquí a Vox, como Vox aquí y como tú aquí también, literalmente, diciendo este tipo de chorradas conspiranoicas de una agenda global que va con nosotros. Bueno, pues consigue unir eso con que a la izquierda nos gusta, lo que decía Alfonso Serrano al principio, ¿eh? Nos gusta que la gente tome estupefacientes para que estén dormidos o chorradas del estilo. Habéis escuchado bien, ¿no? Al principio a este tipo que le entrevistaba, a Ignacio Dancausa, que entrevistaba a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues esta es la misma persona, la que dice que es una de sus características, ¿no? Luchar contra los estupefacientes, contra las drogas también blandas en Madrid. Bueno, pues atención. Por eso quiero anunciaros que están muy avanzadas las negociaciones y que muy pronto os anunciaremos distintos acuerdos entre nuevas generaciones de Madrid y las mejores discotecas de la ciudad para que tengamos listas exclusivas, descuentos, se nos invitará a copas, se nos invitará a chupitos, tendremos acceso preferente para los afiliados y para sus amigos y muchos otros privilegios, porque nuevas generaciones están nosotros. Ahí lo tenemos. Copa gratis, chupito gratis, y estos son los que luchan, ¿no? Imaginaos por un momento que este vídeo no fuese del líder de nuevas generaciones de Ayuso, del Partido Popular de Madrid, sino que fuese del líder de Juventudes Socialistas, de las Juventudes de Sumar o las Juventudes de Podemos. Y de repente saliese un vídeo de un tipo diciendo: si formas parte de Podemos, chupito gratis y copa gratis. Si tienes el carné, la que se habría montado. Y habrían salido todos estos iluminados a decir: no, la izquierda te quiere borracho para así poder controlarte y que seas más tonto y se te mueran las neuronas y por lo tanto les votes. Ojo. Sin embargo, lo dicen ellos, hacen una campaña primero basada en vótame y cañas y libertad y cañas por España. Fantástico, oye, ningún problema. Pues te regalamos chupitos y copas, ningún problema. Eso sí, pero la izquierda te quiere con estupefacientes para que no pienses y así les votes y seas más tonto. En fin,
En fin, bueno, pues yo creo que no hay nada más que añadir con este asunto, ¿no? Bueno, básicamente han empezado con las celebraciones del 12 de octubre, el próximo sábado es 12 de octubre, la fiesta nacional, y Ayuso pues ha compartido todos los acentos que caben en Madrid. Claro, a mí me llamaba la atención esto, teniendo en cuenta y acordándonos de lo que dijo en aquel momento Isabel Díaz Ayuso, que no lo voy a recordar, simplemente lo voy a poner. A ver, yo cuando... Hablando de acentos. Tenía 22 años aproximadamente y Todavía no estaba enchufada. y me fui a Ecuador. No había terminado, bueno, no me habían dado las notas de la última asignatura y ya nos habíamos ido las dos a la aventura. Cogimos un avión y 10, 11 horas más tarde, no recuerdo, al llegar, vi que éramos lo mismo. Llegué y dije, pero si hablamos lo mismo idioma. Acostumbrada a tener Londres a 2 horas y te hablaban en inglés, Francia al ladito en francés. Y entonces me pareció fascinante cómo no habíamos sabido sacar provecho de algo tan fuerte. Es muy fuerte, la verdad que es muy fuerte que con 22 años se diese cuenta de que en Latinoamérica se hablaba castellano. Lo descubrirse con 22 años y dice 10 horas de avión y hablaban lo mismo que nosotros. Aquí al lado a 2 horas en inglés, en Reino Unido, a 1 hora en Francia en francés y a 10 horas de aquí España en español. Bueno, pues enhorabuena, disfruta del próximo 12 de octubre con todos los acentos posibles, una cosita que descubriste con 22. Es verdad que no te metieron el chiringuito hasta los 27. Bueno, yo qué sé, te costó un tiempo. Hasta que dijeron, esta tía tampoco es boba del todo, porque esto que ha dicho es de cateta, perdón por decirlo de esta manera, pero es de cateta. Y entonces ya te dieron el chiringuito. Vamos con el siguiente portavoz oficial, oficioso, como lo queréis llamar, del Partido Popular, que resulta que el señor Aznar ha dicho lo siguiente, porque como sabéis, esta semana pues se ha negociado, la semana pasada se negoció a finales de la semana pasada, que se iba por fin a derogar la ley Mordaza, a reformarla para quitar cosas como las pelotas de goma, devoluciones en caliente y demás, y claro, a Aznar esto le ha enfadado y ha dicho lo siguiente. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Es decir, yo estoy dispuesto a sacar a la calle a terroristas convictos y confesos, acusados de asesinatos, manchados de sangre hasta arriba, para que el partido de esos terroristas me apruebe los presupuestos. Más aún, está dispuesto este gobierno, y está, porque lo va a hacer, pactar la ley de seguridad ciudadana con los representantes de Bildu, es decir, con los representantes del antiguo terrorismo de ETA. Bueno, pues un poco lo de siempre, ¿no? El mismo discurso, habitual, cansino, que por otro lado es bastante vergonzoso escuchar que dicen, los van a sacar de la cárcel simplemente para que les aprueben los presupuestos y demás. Bueno, es que cuando tú escuchas y dejas de escuchar al Aznar más hiperbólico y más cansino, que siempre hablan de lo mismo, no Aznar, todo el mundo dentro del Partido Popular, y te pones a escuchar a alguien como Consuelo Ordóñez, la hermana del concejal del Partido Popular, Gregorio Ordóñez, que por cierto fue asesinado por Chapote, que es la misma persona, esta Consuelo Ordóñez, que es la jefa de una asociación de víctimas del terrorismo, la líder de la asociación, y les pedía constantemente al Partido Popular, por favor, no utilicéis el nombre de Chapote para hacer política. Y les daba igual, porque no les importa la memoria de las víctimas, sino poder instrumentalizarla y utilizarla contra sus enemigos políticos. Ya está. Pero cuando una víctima les dice, podéis dejar de hacer esto, porque es doloroso, pues les entra por un oído y les sale por el otro, igual que cuando dijo lo siguiente. Ahora sí que les pido a los líderes del Partido Popular que estéis aquí acompañándonos, por favor, dejar de mentir con este tema tan sensible para las víctimas. No son los gobiernos los que excarcelan a los presos, ni el gobierno vasco ni el gobierno central. Son los jueces de la Audiencia Nacional. Vemos como cada viernes... Bueno, en fin, pues que te tenga que decir esto, la mismísima Consuelo Ordóñez, y que no le hagas ni caso, porque claro, si ahora recordamos cosas que hacía el señor Aznar, que ahora habla con esta... Vamos, dureza, ¿cómo puedes pactar con Bildu? Que son lo mismo que ETA. Bueno, para empezar, Bildu no es ETA, obviamente. Parece mentira que haya que decirlo. Para continuar, si pactas, yo qué sé, la subida de las pensiones, una reforma laboral o derogar la ley Mordaza con Bildu, pues bienvenido sea. Se pacte con quien pacte. O sea, ojalá el Partido Popular votase a favor también de mejorar las pensiones, de subir salarios, de subir el salario mínimo, de derogar la ley Mordaza, pero no lo hace, ¿sabes? La cosa es el qué, no el quién. Yo, pues mira, si mañana viene Vox y dice, pues quiero pactar también una subida de las pensiones y la mejora del salario mínimo, pues adelante, aunque sea Vox, porque lo importante es qué estás mejorando, no con quién lo mejoras. Bueno, pues con este caso es bastante evidente, pero como os decía, critica los pactos con Bildu
¿Y qué hacía él? No con Bildu, sino con ETA. Bueno, pues atención a la memoria. Ahora que tanto se habla de memoria, a mí me gustaría refrescársela a Aznar y al Partido Popular. Esto lo cuenta Esther Palomera del diario.es. Porque solamente unos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, es decir, cuando ETA seguía matando, Aznar y su gobierno se sentaron en Burgos con Herri Batasuna y con Otegi y con ETA en Suiza. Y Aznar fue el presidente del gobierno que más presos acercó al País Vasco, más presos etarras se acercó al País Vasco en los años de plomo, no cuando ya no existía la banda terrorista, sino cuando existía y mataba con toda su crudeza. Y fue el presidente del gobierno que habló del Movimiento de Liberación Nacional Vasco y fue el presidente del gobierno al que todos escuchamos decir que la democracia sería generosa con ETA. Ahora que tanto se habla de memoria, para que no se nos olvide todo. Bueno, pues está bien recordado, pero es que el propio Aznar es que dijo Movimiento de Liberación Vasco, hablando de ETA. Imaginad si lo hubiese dicho a alguien de izquierdas, eso, la que habrían montado ellos más bien. Aquí lo recuerda la cuenta de Twitter de ese electrocutador que dice: en 1997 ETA asesinó a 13 personas. Una de ellas fue Miguel Ángel Blanco. En el 98, tras cometer 6 más, Aznar invitó a los terroristas a hacer política, incluso a asumir compromisos institucionales. No es menester añadir ningún comentario. Tomar posesión de un escaño siempre es preferible a empuñar las armas. Y lo es sobre todo para los que han declarado su voluntad de actuar a través de cauces políticos e incluso dicen estar dispuestos a asumir compromisos institucionales. En 1900... Bueno, pues parece que se le ha olvidado todo ese discurso, ¿no? Pero lo que no se nos ha olvidado es el papelón que tiene ahora mismo la Casa Real y concretamente todo el entorno de Juan Carlos I y Juan Carlos I en particular. Recordad que la semana pasada, o hace un par de semanas, se anunció que Juan Carlos I estaba escribiendo un libro de memorias porque estaba harto de que le hubiesen robado la historia. Bueno, pues al pobre... Bueno, no sé si al pobre o al afortunado le está yendo bien o mal, o no sé, pero le está yendo de alguna manera la promoción de todo esto, porque resulta que están saliendo audios sin parar y el último audio que ha salido, que por cierto lo ha filtrado el medio de Eduardo Inda, OK Diario, sale hablando de la reina Sofía y dice lo siguiente. Le pregunta a Bárbara Rey cómo está la reina. Bien, un poquito cabreada, pero en fin. ¿Cabreada por qué? ¿Cabreada por qué? Hombre, no sé. ¿Cómo que no sabes, mi amor? Porque no hago caso. Que no le hago caso. Pero lleváis ya mucho tiempo. ¿Cuántos años lleváis? ¿Lleváis mucho tiempo así? ¿Cuántos años lleváis? Lo voy diciendo por encima porque se escucha un poco mal, por si a alguien le cuesta entenderlo. También es que está escrito, si alguien lo está viendo en vídeo. Casados, 30 y... No, digo... Mal, ¿cuánto tiempo lleváis que no estáis juntos? Al poco que nacer Felipe, ¿no? Pues yo creo que sí, sí, sí. O sea que ni la ves. No, vida familiar ninguna. Vida familiar ninguna. Verano algo más. Pero no hablamos, nunca. En verano algo más, pero no hablamos. Yo nunca hablo con ella como hablo contigo. Es decir que, además, una cuestión que es la Casa Real, que está íntegramente basada en ser una familia, la familia real, hasta eso es mentira. Hasta eso es mentira. O sea, la razón de ser de la monarquía es una cuestión familiar, hereditaria, carca, antigua, inexplicable en pleno siglo XXI, en el que evidentemente tenemos que votar a nuestros líderes políticos y el jefe del Estado es un líder político. Bueno, pues una cosa que está basada en simplemente en ser hijo de y en ser familia real y tonterías varias, hasta eso era una completa farsa. Era una tapadera que tenía este señor, el rey Juan Carlos, que ni se hablaba con la reina Sofía, como decía aquí. Y cuando hablaba no hablaba ni en castellano, porque no se habla castellano en esa casa. Nuestro rey de España, Felipe VI, creció hablando con sus padres en inglés. Ya está, no se habla en castellano. Es fuerte, ¿eh? Los reyes de un país. Después se dicen, viva España, viva el rey, viva el orden y la ley. Sí, pero es que los reyes ni siquiera hablan castellano en su propia casa, que es una cosa alucinante. Bueno, pues hasta esto... Resulta que al final simplemente fue una especie de tapadera. ¿Para qué? Para poder justificar que Juan Carlos I hiciese lo que le diese gana le diese la gana y siguiese actuando como un comisionista, más que como un jefe del Estado de nuestro país. Bueno, pues una más. Y cuando le preguntan al señor Felipe González, expresidente del gobierno, qué opina sobre los audios que están saliendo, porque claro, también nos hemos enterado de que la inteligencia española, los servicios de inteligencia por aquel entonces, pagaron un chantaje a Bárbara Rey
durante muchos años, durante el gobierno de Felipe González, de Aznar y con el de Zapatero ya paró, pero durante muchos años pagándole auténticas millonadas para que no filtrase estos audios que se han acabado filtrando ahora, en 2024, pero que llevan existiendo más de 30 y largos años. Y cuando le preguntan a Felipe González sobre los audios, pues básicamente ha dicho: no tengo ni puta idea de lo que me habla. Así, literalmente, lo ha dicho el señor Felipe González. Le preguntan: ¿qué le parecen los audios de Bárbara Rey? Un audio, y menos de eso. No. Sobre Bárbara Rey y el rey. Que no. Se usaba dinero público para Que no tengo ni puta idea de lo que me habláis. Que no sé si lo entendéis. Que no oigo esos audios. Y ahora que me habláis de lo que van, menos los oiré. O sea, que no tiene ni idea el pobre Felipe González. Evidentemente, sabe perfectamente de qué van esos audios. No es que los haya escuchado ahora, es que los escuchó cuando él era presidente del gobierno. Sabía el chantaje que había encima de la mesa. Por eso pagó el dinero, por eso también pagó Aznar. Y Zapatero, pues, años después, también dejó de pagar porque ya era un poco ridículo. Y lo sabía perfectamente. El otro día escuchábamos una entrevista a un jefe del ejército diciendo: no, pero si lo sabíamos todos. Y venía el de inteligencia del ejército diciendo: mira, el nuevo vídeo del rey. Y le enseñaba la última fechoría que había hecho. Pues claro que lo sabía el presidente del gobierno. Y ahora nos toma por tontos. Es que de verdad, se piensa que los españoles como que siguen siendo menores de edad. Todos menores de edad. Y no tienen capacidad o criterio para, no sé, ver, informarse, saber las cosas que han pasado. Nos trata como si estuviésemos en la transición todavía y él fuese como un tipo, un político de Estado decidiendo qué es lo que los españoles pueden y no pueden saber. Hombre, pues esto es una cosa que ya está viendo todo el mundo y que también, nos tomas un poco por tontos si consideras que nos puedes engañar diciendo que no tenías ni idea cuando eras el presidente en aquel momento. Pero ahora, como ya hemos hablado, fijaos por dónde, esto es curioso. Y vamos a pasar fugazmente por aquí porque ya voy un poco con el tiempo apurado. Pero fijaos que hemos hablado primero de Ayuso, hemos hablado de Aznar, hemos hablado incluso de Alfonso Serrano, el número 2 de la señora Ayuso, y ahora al final hemos hablado incluso de Felipe González, y ahora al final hablamos de Feijóo, porque en grado de importancia, cuando habla Ayuso o cuando habla Aznar, directamente Feijóo pasa a tercer lugar. ¿Es el líder del Partido Popular? Sí. Pero cuando hablan otros, es que no se les hace ni caso. Y para muestra un botón. O sea, yo he hablado de esto en función de lo que me parecía más interesante, pues que en las televisiones ocurre lo mismo. Si hablan esos dos, Ayuso y Aznar, después a Feijóo ni se le espera. Pero bueno, yo voy a recordarlo, voy a tener esa deferencia con él. Y también es que ha dicho una gran tontería y ha dicho que Feijóo acusa a Sánchez de copar el poder y conducir a España en su peor deriva en los últimos 45 años. Desde finales de los 70 que no había un momento tan malo. Aquí, claro, justamente esto lo ha dicho precisamente cuando el juez ha llamado a declarar como investigada a la cúpula policial de Rajoy por la guerra sucia contra Podemos. La cúpula policial que utilizaban de manera completamente ilegal para fabricar informes falsos sobre adversarios políticos, sobre Podemos, sobre independentistas, que también desviaban recursos de la policía para perseguir a su propio tesorero, para perseguir a Bárcenas. ¿Os acordáis, no? Lo de un cura vestido, un tipo vestido de cura, que entró en casa de Bárcenas para coger información. También unos policías en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados que decían que ellos se dedicaban a seguir a lobos solitarios, es decir, a yihadistas, y que los sacaron de esa labor para básicamente poner a investigar y para ponerles detrás de la pista del señor tesorero del Partido Popular que escribió eso de M. Rajoy, que todavía estamos viendo a ver quién narices era, pero nada, Feijóo, que no lo creemos, que España está en su peor deriva. No como cuando en el 2017 os hicieron un referéndum de independencia y 2 millones de personas salieron a la calle por lo incompetentes que erais. Ahí, mucho peor ahora. ¿Por qué mucho peor ahora? Bueno, básicamente porque no gobiernas tú, ¿no? Y supongo que eso, pues bueno, te enfada bastante. Es que los audios que tenemos de aquel momento, acordaos de esto, Otra vez. Si nos ayuda que no lleguen los de Podemos. Este es José Ángel Fuentes Gago, inspector jefe de la policía. Este Rafael Isea es ministro de Finanzas de Venezuela. Y le dice literalmente: si nos ayuda que no lleguen los de Podemos, me cago en la madre, mejor para todos, mejor para todos. Su interlocutor, Rafael Isea, exministro de Finanzas de Venezuela. Yo hablo con el ministro de Interior español y el ministro de Interior español habló con el presidente español. Con Rajoy. El 12 de abril de 2016,
Faltan poco más de 2 meses para unas elecciones en las que Podemos pisa fuerte. Es que solo es para poderlo introducir en el tracto jurídico. Bueno, y básicamente le estaba pidiendo que si podía ayudarles a generar ese informe, diciendo que él, como ministro de Finanzas de Hugo Chávez, había maniobrado para darles dinero, etcétera, etcétera. Pero eso sí, amigos y amigas, este es el peor momento para la democracia en nuestro país en los últimos 45 años. Qué memoria más corta que tienen y qué poca vergüenza. Pero eso sí, como os decía, cuando habla el señor Feijóo, ya han hablado antes los otros dos, pues no se hace mucho caso a lo que ha dicho este señor, pobrecillo. Y bueno, resulta, esto lo trataremos un poco más en clave internacional después, pero lo leo rápidamente. Israel acusa a España de ser un paraíso del odio por permitir un acto que celebra la masacre del 7 de octubre. Y ese acto que dicen ellos, que celebra la masacre del 7 de octubre, que hace un año justo que entraron miembros de Hamas en Israel y generaron una auténtica masacre, mataron a 700 personas, una auténtica barbaridad, pero claro, fue un día, fue una barbaridad una vez, condenada ampliamente por todo el mundo, obviamente yo también lo he condenado constantemente, sin embargo Israel ha respondido durante ya más de un año. Bueno, un año justo ahora, a partir de ahora más de un año, bombardeando todos los días y acabando con la vida de 42.000 personas. La mitad de ellas, niños, menores de edad. En fin. Bueno, pues resulta que las manifestaciones que había no eran para decir, ay, qué bien nos pareció lo del 7 de octubre, era básicamente para denunciar la masacre que está haciendo Israel en Palestina, no solo en Palestina, ahora también en el Líbano. Bueno, pues para ellos eso es ser un paraíso del odio. Bueno, pues yo, la verdad, estoy muy orgulloso de mi país, que este fin de semana ha salido de manera masiva a las calles pidiendo el fin de esta barbaridad y también ser de un país que ha reconocido al Estado palestino. La verdad que es un auténtico orgullo. Pues hasta aquí, amigos y amigas, las noticias del día. Y como siempre, ahora vamos con nuestra cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula del tiempo. Comenzamos nuestro viaje en un 7 de octubre de 1949, un año crucial para la configuración geopolítica de la Europa de la posguerra. En esta fecha se proclamó oficialmente la República Democrática Alemana, más conocida como Alemania Oriental. Este evento marcó la consolidación de la división de Alemania y, por extensión, de Europa en dos bloques antagónicos, el capitalista y el socialista. La creación de la RDA fue el resultado directo de las tensiones de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Tras la derrota del nazismo, las potencias aliadas dividieron Alemania en zonas de ocupación. La zona oriental, bajo el control soviético, se convirtió en la RDA, mientras que las zonas occidentales, controladas por Estados Unidos, Reino Unido y Francia, formaron la República Federal Alemana. Sin embargo, la realidad de la RDA resultó ser mucho más compleja y contradictoria. Si bien logró avances significativos en áreas como la educación, la salud y la igualdad de género, el régimen también se caracterizó por su falta de libertades democráticas y por la represión de la disidencia política. El infame muro de Berlín, que fue construido en 1961, se convirtió en el símbolo más visible de estas contradicciones, diseñado supuestamente para proteger a la RDA de la influencia occidental, pero en realidad sirviendo también y sobre todo para evitar que sus propios ciudadanos escaparan. Es importante entender la creación de la RDA en el contexto más amplio de la Guerra Fría, porque para la Unión Soviética representaba un baluarte estratégico contra la expansión de la influencia occidental en Europa, y para los Estados Unidos y sus aliados era una prueba más de la amenaza comunista que justificaba su propia política de contención. La caída del muro de Berlín en 1989 y la posterior reunificación alemana en 1990 marcaron el fin de la RDA. Este proceso, celebrado por muchos como el triunfo de la libertad, también trajo consigo realmente desafíos significativos. La transición al capitalismo resultó muy dolorosa para muchos alemanes orientales que vieron cómo se desmantelaban sus sistemas de seguridad social y experimentaron un desempleo masivo. Hoy, más de 3 décadas después de la reunificación, el legado de la RDA sigue siendo objeto de debate, porque mientras algunos recuerdan con nostalgia destacando sus logros sociales, otros enfatizan en sus aspectos represivos. Lo que es innegable es que su historia nos ofrece lecciones valiosas sobre los desafíos para construir una sociedad socialista en un mundo hostil y sobre la importancia de equilibrar los ideales de justicia social con también el respeto de las libertades individuales. Avancemos ahora casi 3 décadas, hasta el 7 de octubre de 1978, esta vez en España, y es que en esta fecha en nuestro país se dio un paso crucial en la lucha por los derechos reproductivos de las mujeres. Se legalizó la venta de la píldora anticonceptiva.
Este hito marcó un antes y un después en la historia del feminismo y de los derechos de las mujeres en nuestro país. Para comprender la magnitud de este logro, debemos recordar el contexto en el que se produjo. España acababa de salir de casi 4 décadas de dictadura franquista, un régimen profundamente conservador y patriarcal que había suprimido sistemáticamente cualquier derecho de las mujeres. Durante el franquismo no solo estaba prohibida la venta de anticonceptivos, sino que además su mera promoción ya era considerado un delito. La legalización de la píldora anticonceptiva fue el resultado de años de lucha del movimiento feminista español. Desde la muerte de Francisco Franco en el 75, las organizaciones de mujeres habían estado presionando incansablemente por la despenalización de los anticonceptivos como parte de una agenda más amplia de derechos sexuales y reproductivos. Es importante destacar que esta legalización no se produjo en el vacío, fue parte de un proceso mucho más amplio de despenalización de la anticoncepción que incluyó la modificación del artículo 416 del Código Penal, que hasta entonces castigaba la difusión y venta de métodos anticonceptivos. Este cambio legal fue acompañado por la creación de centros de planificación familiar que proporcionaban información y servicios de salud sexual y reproductiva. Este cambio legislativo tuvo un impacto profundo en la vida de las mujeres españolas. Por primera vez tenían acceso legal a un método anticonceptivo eficaz que les permitía controlar su fertilidad y planificar sus familias. Esto no solo aumentó su autonomía personal, sino que también abrió nuevas posibilidades en términos de educación y participación en el mercado laboral. Hoy, más de 4 décadas después, los derechos sexuales y reproductivos siguen siendo un campo de batalla, realmente. Si bien se han logrado avances significativos, todavía enfrentamos desafíos como el acceso desigual a la anticoncepción, la persistencia de la violencia de género y los intentos bastante novedosos ahora que sabemos que van a hacer un acto de la ultraderecha mundial en el Congreso, en el Senado, parado por el Partido Popular para ilegalizar el aborto, que lo que pretenden es restringir el derecho al aborto en no solamente España, sino en muchos países. La lucha que llevó a la legalización de la píldora en España nos recuerda la importancia de la movilización continua en defensa de los derechos de las mujeres. Saltemos ahora hasta otro 7 de octubre, un 7 de octubre del 2021, una fecha que marcaría el inicio de uno de los conflictos más prolongados y controvertidos del siglo XXI, la intervención militar liderada por Estados Unidos y el Reino Unido en Afganistán. Esta operación, denominada Operación Libertad Duradera, se presentó, manda narices, libertad, como les encanta poner libertad por todos los lados, aunque no tenga nada que ver con la verdadera libertad, pues esta Operación Libertad Duradera se presentó como una respuesta a los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Desde una perspectiva crítica, esta intervención militar está, claro, ha sido ampliamente cuestionada y considerada como una manifestación más del imperialismo occidental, sobre todo del estadounidense. Los argumentos oficiales de la guerra contra el terror y de la liberación del pueblo afgano han sido vistos como realmente una cortina de humo para ocultar los intereses geopolíticos y económicos más profundos que había detrás. La invasión de Afganistán se produjo en un contexto de creciente militarismo y unilateralismo por parte de Estados Unidos bajo la administración de George Bush. La llamada doctrina Bush de guerra preventiva y cambio de régimen sentó un peligroso precedente en las relaciones internacionales. Es crucial recordar que Afganistán ya había sido escenario de intervenciones extranjeras durante décadas. En la década de los 80, el país fue campo de batalla de la Guerra Fría, con Estados Unidos apoyando a los mujahidines contra la ocupación soviética. Y paradójicamente, muchos de los grupos que Estados Unidos combatiría en el 2001 habían sido previamente armados y entrenados por la propia CIA en aquel momento para luchar contra la Unión Soviética. Es curioso. La intervención en Afganistán tuvo consecuencias devastadoras para la población civil. Miles de afganos murieron como resultado directo de los bombardeos y las operaciones militares. Millones se vieron desplazados, creando una crisis humanitaria que persiste hasta el día de hoy, y la promesa de reconstrucción y desarrollo nunca se materializó plenamente, y gran parte de la ayuda internacional terminó en manos de contratistas occidentales o se perdió debido a la corrupción endémica. Además, la intervención exacerbó las tensiones étnicas y tribales en Afganistán, contribuyendo a la inestabilidad crónica del país. El apoyo occidental a señores de la guerra y figuras corruptas socavó la legitimidad del gobierno afgano y alimentó el resentimiento popular que los talibanes supieron aprovechar. 20 años después del inicio de la intervención, el balance es completamente desolador. A pesar de las enormes inversiones en términos de vidas y de recursos, Afganistán sigue siendo uno de los países más pobres e inestables del mundo. El anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses en 2021 y el rápido colapso del gobierno afgano ante el avance talibán pusieron de manifiesto el gran fracaso
de 2 décadas de ocupación. Y finalmente, ya terminamos en nuestro recorrido por este 7 de octubre, no podemos dejar de mencionar una fecha de nacimiento que ha tenido un gran impacto en la política global contemporánea. En 1952 nació Vladimir Putin, quien se convertiría en una de las figuras políticas más influyentes y controvertidas de las últimas décadas y sobre todo hoy en día. La trayectoria de Putin, desde un oscuro agente de la KGB hasta convertirse en el líder indiscutible de Rusia, es un reflejo de las turbulencias y contradicciones de la Rusia postsoviética. Cuando llegó al poder en el año 2000, Putin fue inicialmente visto, como muchos, tanto en Rusia como en Occidente, como un reformador pragmático que podría estabilizar el país después de la caótica década de 1990. El régimen de Putin ha sido criticado por su supresión de la disidencia política, la concentración de poder en manos de una élite oligárquica y la implementación de políticas económicas neoliberales que han exacerbado la desigualdad existente en Rusia. Es importante entender además el acceso de Putin en el contexto de la traumática transición de Rusia al capitalismo en la década de 1990. La terapia de choque económica impulsada por los asesores occidentales y oligarcas locales resultó en una caída dramática del nivel de vida para la mayoría de los rusos. Putin capitalizó aquel resentimiento popular contra esas políticas y contra la percibida humillación de Rusia en el escenario internacional. Además, es crucial destacar que el régimen de Putin se ha consolidado como un bastión del ultraconservadurismo y la extrema derecha a nivel global. Su gobierno ha impulsado políticas abiertamente hostiles hacia la comunidad LGTBI, promoviendo leyes que criminalizan la propaganda homosexual que ellos dicen, y asimismo ha adoptado posturas profundamente antifeministas, debilitando las protecciones legales contra la violencia doméstica y promoviendo roles de género tradicionales y muy restrictivos. Esta deriva hacia la extrema derecha no se limita simplemente dentro de las fronteras rusas, porque Putin se ha convertido en un referente y aliado para movimientos y líderes de la extrema derecha de todo el mundo. Figuras como Víctor Orbán en Hungría o partidos como Vox en España han encontrado en Putin, aunque ahora no se atrevan a decirlo, un modelo a seguir y un apoyo en la escena internacional. Esta red de alianzas ultraconservadoras representa un desafío significativo para los valores democráticos y los derechos humanos a nivel global. El régimen de Putin ha sido además objeto de fuertes críticas, porque aunque inicialmente eso parecía que podía ser un contrapeso al unilateralismo estadounidense en la escena internacional, su gobierno ha sido acusado, literalmente lo ha hecho, de suprimir libertades democráticas, perseguir a activistas, periodistas críticos y promover un nacionalismo agresivo que ha llevado a acciones como la anexión de Crimea en 2014 y la invasión de Ucrania en 2022. En el plano económico, las políticas de Putin además han profundizado la desigualdad, como os decía antes, y mientras una pequeña élite muy cercana al poder ha amasado fortunas enormes, la gran parte de la población rusa sigue enfrentando dificultades económicas. La dependencia de la economía rusa de la exportación de recursos naturales, especialmente de petróleo y gas, ha dejado al país muy vulnerable a las fluctuaciones de los precios y ha obstaculizado un desarrollo de otros sectores económicos. Y aunque es cierto que Putin ha capitalizado una especie de nostalgia por la era soviética, rehabilitando ciertos símbolos y narrativas de ese periodo, por otro lado hay que decir que ha rechazado categóricamente, evidentemente, cualquier retorno al socialismo promovido en su lugar una forma de capitalismo de Estado en la que los oligarcas pues tienen mucho que decir y son los que realmente mandan ahí. He escuchado durante demasiadas ocasiones en algunas tertulias en España que Vladimir Putin es comunista. ¿Por qué? Porque se llama Vladimir igual que Vladimir Lenin. Ese es el argumento máximo. Pero cuando tú ves concretamente cuáles son las políticas que lleva a cabo, cómo beneficia a los oligarcas y sobre todo cuáles son sus ideas en lo social, de ultraconservadores, nacionalistas extremos, en contra de la comunidad LGTBI, en contra del feminismo, hombre, pues entiendes porque ha financiado a partidos como el de Marine Le Pen en Francia, porque es amigo de Víctor Orbán en Hungría, o porque aquí en España los que lo miran con más orgullo son los de Vox, que por cierto han recibido un préstamo de millones de euros de un banco relacionado con Víctor Orbán, que al mismo tiempo es muy amigo y muy cercano de Vladimir Putin. Y hasta aquí, amigos y amigas, la cápsula del tiempo. Y ahora vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a La Clave Internacional. Como os avanzaba antes, pues se ha cumplido un año de aquellos ataques terroríficos por parte de Hamas a la población civil, que es lo importante, población civil israelí, que fueron condenados ampliamente por todo el mundo, aunque Israel ahora diga que no, fueron condenados por todo el mundo, pero que por desgracia, un año después de aquello, el recuerdo no es simplemente lo que ocurrió en aquel momento, que insisto, fue un horror, sino lo que ha venido después, que ha sido un horror no solamente de un día, sino de todos los que vinieron después. Porque cuando los israelíes o los que defienden la actuación de Netanyahu, más bien, por no poner a todo el pueblo israelí como Netanyahu, pues contestaban a aquellos que criticaban las barbaridades que estaban haciendo la Franja de Gaza, decía, sí, pero no has dicho nada del 7 de octubre. Y es como, vale, pues para empezar, sí se ha dicho, y sí hemos criticado mucho lo que se hizo el 7 de octubre, pues que una cosa es lo que se hizo el 7 de octubre,
Pero es que después de eso vino un 8 de octubre, vino un 9 de octubre, vino un 10 de octubre, vino un 11 de octubre, un 12 de octubre, un 13, un 14, un 15, un 16, y así todos y cada uno de los días hasta el día de hoy que se ha cumplido un año. Y hoy se cumple un año no de aquella masacre, por desgracia. O sea, no es eso lo más relevante que podemos acordarnos hoy, sino que desde entonces ha habido 42.000 asesinados palestinos en la Franja de Gaza, la mitad de ellos niños. Las cifras, la verdad, que son auténticamente bárbaras. Aquí los datos, el país ha recopilado unos cuantos datos, los efectos de un año de guerra en Gaza, bombardeos, muertes y destrucción sin precedentes. Aquí vemos una imagen de cómo la franja entera de Gaza ha sido destruida en su práctica totalidad. Es un espacio invivible, completamente estéril, que Israel básicamente se va a anexionar. Drama humanitario en uno de los sitios más poblados, más densamente poblados de todo el mundo. Se ha bombardeado sin piedad alguna. Tanto el norte como el centro como el sur, no ha habido ni un solo sitio que se librase. De hecho, ha bombardeado incluso escuelas de Naciones Unidas, han bombardeado iglesias, han bombardeado hospitales, incluso campos de refugiados, contraviniendo todo tipo de legislación internacional respecto a los refugiados. Si vemos aquí el número de ataques aéreos en el peor momento de cada conflicto, de media diaria, podemos ver que mientras en Irak había unas 129 bombas al día, en marzo del 2017, en agosto había, en Irak y en Siria, en agosto del 17, 164, en Afganistán en el 2019, 20 bombas al día, en Ucrania, 100 bombardeos al día. En Gaza ha habido 846 bombardeos al día. La comparación gráfica es brutal. Si estáis escuchando el capítulo, os animo a que lo pongáis, aunque sea un momento, simplemente para ver gráficamente la comparación de bombardeos. En Irak, Siria, Afganistán, Ucrania, que ahí sí que ponemos sanciones de todo tipo a Rusia, etc. Bueno, pues en Gaza y contra población civil, 846 bombardeos al día, que es una auténtica barbaridad. Y el resto de datos siguen siendo igual de dramáticos. Las muertes, pues ha habido 685 por cada 100.000 habitantes, es decir, el segundo conflicto con más fallecidos. Sobre todo, habría que diferenciar entre fallecidos militares y fallecidos civiles, porque fallecidos civiles ha habido más en Gaza que incluso en Ucrania. Insisto, un sitio donde parece que sí que nos importan las víctimas, pero en Gaza en absoluto. Más destrucción que en Alepo, en Mariupol, elementos de estudios de la Franja de Gaza, el 87% de las escuelas han sido destruidas. Más de la mitad de todos los edificios, casi el 60% de todo lo que había construido ha sido destruido. Árboles, más del 64%, hospitales, más de la mitad destruidas, centros de salud, más de la mitad destruidos. Es decir, han arrasado completamente con el territorio para asegurarse, porque esto no era una guerra de defensa, como decían ellos. Tenemos derecho a defendernos. Llevan repitiendo, defenderse no es esto. Esto es masacrar una población civil, acabar con un territorio entero, y algo así es que no hay precedentes. Es que no hay precedentes. Es que no se había visto algo así nunca. El otro día, en la cápsula del tiempo, estábamos recordando la insurrección de Varsovia contra los nazis y cómo después tomaron represalias y destruyeron gran parte de la ciudad. Es que ni en ese momento se puede hablar de una destrucción tan entera y sistemática de un territorio con la intención de que ahí no pueda volver a vivir absolutamente nadie más. Son actos literalmente criminales, que aún algunos no se atreven a denunciar y que, aún peor, hay gente que los alienta y los aplaude, como en Madrid, dándole la medalla de honor al Estado de Israel precisamente en un momento como este. Completamente alucinante lo que estamos viendo. Estamos, por cierto, también a la espera de a ver cómo responde Israel a los ataques con misiles hipersónicos que realizó la pasada semana sobre territorio israelí, sobre el que, por cierto, no bombardeó población civil, para que veáis si se puede o no bombardear, decidiendo si vas contra población civil o no. Bueno, pues Irán lanzó unos cuantos cientos de misiles, obviamente una acción también condenable porque simplemente ayuda a la escalada en el territorio que no interesa a nadie más que a Netanyahu, para poder seguir yendo adelante y que nadie le cuestione políticamente en su país. Pero en el momento en el que lo hicieron, no hubo ninguna baja de ninguna persona. ¿Por qué? Bueno, porque uno es muy consciente cuando bombardea población civil, y por eso es un crimen de guerra, que algún día espero que acaben pagando. Bueno, pues eso, están ahora pendientes de ver cómo responden, porque a Israel, porque a Netanyahu concretamente, le interesa aumentar la escala del conflicto y así seguir pues en esta huida desesperada a no se sabe demasiado bien dónde, mientras está también completamente solo internacionalmente. Israel, eso sí, amparado por el gobierno de los Estados Unidos, que son completamente corresponsables de lo que está haciendo Israel en Palestina. En fin, hasta aquí la clave internacional y ahora vamos con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso.
Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y después leo vuestras respuestas. La semana pasada vimos como una jueza había reabierto la causa contra Isabel Díaz Ayuso por las 7.291 víctimas de las residencias y los protocolos de la vergüenza. Y os pregunté qué pensabais sobre este asunto, si iba a llegar a algún lado. Vamos a leer vuestros comentarios aquí. Carmen González dice: no tiene empatía con nada, desprecia todas las propuestas sociales, es tan ególatra, 7.291 ancianos fallecidos por su protocolo de vergüenza, cárcel para este monstruo. Bueno, veremos. Porque aquí dice Yuna: esperemos que esta señora no salga de rositas, 7.291, que salga pronto el juicio de su novio también. Ese es el asunto, que igual sí que se va de rositas. Estamos acostumbrados en que en muchas ocasiones la tipa pues sea capaz de ponerse de perfil, irse por otro lado, o como ocurrió con Esperanza Aguirre, que no se le pudiese pillar nada de lo que había hecho hasta que no han pasado 10 años y toda la gente que estaba a su alrededor ha empezado a pagar. Aquí Madonna dice: el resultado de 7.291 ha sido que a día de hoy conozca a muchas personas mayores que tienen miedo a ir a un hospital porque creen que los van a dejar morir sin ayuda en ellos. Desde hace años en los hospitales no se cuida bien a los más ancianos y ahora además temen ser víctimas de iluminados como la presidenta de la Comunidad de Madrid. Lo único a recordar es que todos envejecemos. Si nos dejan, por supuesto, si nos dejan. Aquí Luchadora dice: como hija de una de las 7.291 personas asesinadas, me hierve la sangre cuando habla, cuando mira, cuando gesticula, pero cuando desprecia a las víctimas con semejante actitud chulesca, me gustaría tenerla enfrente. Quiero verla en la cárcel. Es normal que una persona que es hija de una víctima de una de las 7.291 personas que no fue derivada a la sanidad en el peor momento de la pandemia porque había unos protocolos infames, pues que tenga toda esta... pues todo este enfado encima y que obviamente le gustaría que hubiese justicia. Y aquí este comentario me ha parecido también interesante porque me dicen: estimada Alan, enhorabuena por tu trabajo, muchas gracias. Soy directora de residencia y te quiero agradecer que también menciones a los profesionales que trabajamos en ella. Durante la pandemia se nos demonizaba y criminalizaba sin piedad por la situación de muchas de ellas. Nuestro sufrimiento e impotencia no lo voy a pasar a nadie. Afortunadamente no trabajo en la Comunidad de Madrid, no quiero ni pensar cómo lo pasarían colegas del sector teniendo en cuenta mi experiencia. Un abrazo enorme, sigue así. Y es verdad es que seguramente la impotencia en aquellos momentos no solamente de familiares y de las víctimas, sino también de los trabajadores que estaban ahí en las residencias, que no daban abasto y que veían cómo llamaban a hospitales, cómo no las recibían, cómo no podían derivar a la sanidad, pues para ellos también tuvo que ser un momento durísimo y terrible. Y la pregunta que me gustaría plantearos para el capítulo de mañana es la siguiente. ¿Qué tienen en común, lo avanzaba al principio, Toni Cantó, Santiago Abascal, Isabel Díaz Ayuso y las subvenciones? Ahí os lo dejo y mañana leo vuestras respuestas. Y hasta aquí, amigos y amigas, el capítulo de hoy. Estamos cerca, por cierto, de llegar a los 100.000 suscriptores ya en este canal. Así que si estáis escuchando esto y no os habéis suscrito todavía, ya sabéis, suscribíos. Pronto llegamos a los 100.000, me hace bastante ilusión, tanto en este canal, en el canal principal de Alan Barroso, como en el canal de Alan Barroso Clips. Estamos cerca en los dos llegar a los 100.000, está funcionando muy bien el podcast, los vídeos, y estoy muy contento de que estéis aquí día a día acompañándome. Y bueno, pues hasta aquí el capítulo de hoy, de inauguración de esta semana, que parece ser que va a ser bastante interesante. A ver qué pasa con el juez Peinado. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.